de hoy en dos partes. En forma general yo le he colocado el título de urología práctica, pero en realidad es todo lo que sea inherente a la urología que se presta en el consultorio o en la urgencia. Vamos a dividirlo en la primera parte, en las patologías prevalentes más importantes, y después en cuanto a los traumas. Cierren la puerta si no tienen, no hay tanto. Y la segunda parte en cuanto a traumatismo de las distintas funciones del aparato génito urinario. Entonces, vamos a comenzar con cólico renal. Por más de que ustedes hayan tenido, hay una superposición de temas, pero están encargados desde el punto de vista totalmente distinto. Esto no es litiasis como el seminario que dio el doctor Seno, esto es desde el punto de vista práctico, qué es lo que se debe hacer en la guardia. Esto es mucho más expeditivo y mucho más clásico para que ustedes lo vean enumerado. Entonces, definimos el cólico renal como síndrome doloroso paroxístico que se produce por alteraciones mecánicas o dinámicas del flujo urinario que ocasionan hipertensión y distensión de la vía urinaria y cursa con un intenso dolor renal de carácter abstracto. Habitualmente llamamos al cólico renal el gran simulador. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el abdomen es una gran caja de Pandora donde coexisten distintos aparatos y ellos pueden simular muchas veces distintas patologías y el dolor es bastante homologable. ¿Por qué? Porque todos están inervados por la misma metáfora. Por ende, el dolor puede simular una colicitis, una diverticulitis, una apendicitis, una torsión de ovario, una torsión testicular, un cólico renal. Por eso es importante que ante esta patología, que es sumamente prevalente, ustedes empiecen a hacer mentalmente, cuando llega un paciente con estas características, qué es lo que puede llegar a padecer o presentar. El cólico nefrítico, que es realmente como se debe denominar, es el motivo de consulta urológica más frecuente en los servicios de urología. Y junto con la infección urinaria ronda el 10% de las consultas médicas generales. O sea que es importante la cantidad de pacientes que ustedes, la primera vez que hagan una guardia general o estén en un sistema de emergencia, se vean enfrentados a una patología de esta característica. En Estados Unidos, donde hay estadísticas claras, hace un recuento de 450.000 visitas anuales. Y el objetivo de esta charla y de esta disertación es, primero y principal, el control efectivo del dolor, que es por lo cual el paciente viene, saber cuándo debo consultar con el urólogo, o sea, cuándo pasa a ser una patología del médico emergencista, de la primera barrera de atención primaria de la salud, y cuándo tiene que pasar al urólogo, y las indicaciones para que el paciente se pueda externar o transitoriamente concurrir por consultorio externo y dejar la guardia de emergencia. Entonces, como decíamos, tiene una prevalencia del 2 al 3%. Tienen que saber que la mayoría de los pacientes con cálculos o con cólico renal, mejor dicho, porque ustedes van a ver que algunas son producidas por cálculo y otros no, tienen una recurrencia del 50% dentro de los 10 años. Cuando viene un paciente en la parte consultorio externo, yo siempre digo que si no empieza y hace caso omiso de las indicaciones o de las recomendaciones higiénico-dietéticas, de la dieta, de los medicamentos, etcétera, y de las actitudes físicas, ese paciente seguramente en el lapso del año va a volver a aparecer. Y efectivamente, el que no vuelve el primer año vuelve el segundo. Se da mucho más en hombres que en mujeres y mucho más frecuentemente en adultos que en ancianos que en niños. La raza blanca tiene una prevalencia sobre los asiáticos y la negra, y evidentemente la condición climatológica, los climas mucho más templados, tienen una mayor frecuencia de cólico renal. No es lo mismo vivir en Noruega que en Brasil. Ahora, como decía, el 90% está causado por cólicos, por cálculos, que es el tema que ustedes hablaron en el seminario de hace un miércoles o 2 miércoles atrás. Pero el 10% puede estar producido por otra causa. Y estas causas pueden ser intrínsecas del uréter, como por ejemplo un cuerpo extraño, cirugía iatrogénica, o por una causa extrínseca, por ejemplo, unas masas retroperitoneales producto de metástasis de otros órganos. O sea que el cólico renal es la manifestación clínica, generalmente del 90% de litiasis, pero no del 100%.
los cálculos sí le hago un recuento pasajero de que el 75% está formado por fosfato y oxalato de calcio, 15% de estrubita, el ácido úrico en el 6%. Estas son estadísticas a nivel mundial. En Argentina ronda el 10%. Hoy en día, con el costo de la carne, está bajando a nivel mundial, pero llegamos a ser un país de mayor ingesta de purinas del mundo. Y el 2% de lecitina, que como ustedes sabrán, proviene de un error metabólico. Ahora, dentro del cuadro clínico, y esto sí es importante, el 85% puede tener un pasaje espontáneo, fundamentalmente si tienen menos de 7 milímetros. El 20% requiere hospitalización y el 52% tiene un recidivo. El diagnóstico del mismo tiene que hacerse fundamentalmente con la historia clínica, con el anamnesis, con los relatos, los antecedentes familiares, las historias previas del cólico renal. Eso es el interrogatorio en el que ustedes van revisando al paciente y tienen que ir hablando con el paciente. Ustedes son comunicadores. La exploración física, para revisar de dónde puede llegar a provenir. Hacer un análisis obligado de una orina completa, por lo menos para ver el sedimento, y eso se puede hacer en cualquier institución, en cualquier momento, no hay ningún tipo de inconveniente. Y después, todo lo que sea la imagenología, que va a tener distintos grados de complejidad en base al cuadro clínico, del momento en el cual se presente y del cuadro del paciente. Clínicamente, realmente es un hallazgo, pero también podemos encontrar crónicamente un cálculo con una insuficiencia renal crónica, con dilatación, con una uronefrosis, con hematuria, con infección urinaria de repetición. Pero también puede presentarse con una hematuria como único síntoma. Una de las preguntas que siempre hacemos en los exámenes finales: ¿cuál es la causa más importante de hematuria? La cistitis. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente de urológica que se presenta en cualquier paciente es la infección urinaria. La cistitis hemorrágica es la causa más frecuente. No es la etiasis. Pero ¿qué pasa? El 85% de los cólicos renales se presentan con hematuria, pero la mayoría son con microhematuria, no con macrohematuria. Y ustedes saben que 0,3 a 0,5 centímetros cúbicos en un litro de orina pueden pintar la misma y pensar que es una hematuria. También puede presentarse con una insuficiencia renal aguda, fundamentalmente en obstrucción bilateral, por cálculos, por ejemplo, que no es tan infrecuente, o por monorrenos. Y también con la complicación más temida, que es la asociación de litiasis urinaria con infección urinaria. Y entonces, cuando ustedes obstruyen la salida natural, se produce una pionefrosis, y es una bolsa ocupada por material purulento, y eso puede llegar a producir una bacteriemia y una sepsis. Y fundamentalmente, lo que hablábamos antes, la clínica va a depender del lugar y de la pecámena en la cual esté comprometida. No es lo mismo un cálculo en la mitad de la pelvis renal, uno en un cáliz inferior, donde difícilmente vaya a dar un dolor de tipo cólico, y sí da un dolor de tipo sordo con molestias permanentes, asimilable a una lumbalgia, y las distintas posiciones que puedan llegar a tener, y la irradiación. Generalmente uno viene y cuando el paciente tiene una determinada edad, o pueden pensar en que tenga alguna patología de índole osteoarticular, siempre tienen que tener en cuenta que la patología osteoarticular generalmente se irradia hacia la región ciática, la región glútea, y ustedes en el glúteo mayor, en la mitad, le hacen una digitopunción y ahí pueden descartar si tienen una ciatalgia. Caso contrario, el dolor del cólico renal, hablamos de las generalidades, las excepciones también existen. O sea, nosotros no somos matemáticos, esto es más arte que ciencia. Para que ustedes tengan en cuenta, siempre me pregunten, ¿es como la sensación que se le va a los genitales? ¿Es como meter la mano en el bolsillo? Ese es el tipo de típica irradiación del cólico renal del paciente. Por supuesto, el paciente depende del umbral del dolor, del nivel cultural que tenga, porque algunos dicen, ay, me muero, y otros toleran una uronefrosis sin ningún tipo de inconveniente. Pero lo que tratamos de representar en las distintas localizaciones, el riñón, ureter proximal, ureter medio, ureter distal, es cómo
cómo se puede llegar a presentar. Inclusive muchos de los cálculos que están llegando a la vejiga, en el uréter inferior de la vejiga, pueden simular los síntomas de un tenesmo o de una irritación compatible con una cistitis, igual a ser cultivo o una orina común, con sedimento, y se descarta la bacteriemia y se descarta la infección urinaria, y lo que tiene el paciente es arenilla. Decíamos que el tercer pilar eran los métodos por imágenes, donde empezamos con una radiografía simple del árbol urinario, una directa renovesical, que no es lo mismo, como muchas veces suelen pedir los egresados recientes, como una directa de abdomen, tiene distinta penetración. Una directa renovesical tiene que comprender desde el último arco costal e incluir la totalidad del pubis. Eso es importante. Una ecografía, que es un método simple al alcance de cualquiera. Y después tenemos acá dos estudios que ustedes, dependiendo de la literatura o del libro del cual estudien, van a ver de qué va variando. Hoy, en los lineamientos internacionales, prácticamente el urograma por extensión ha sido descartado y pasó a hacerse una tomografía sin contraste, y si tenemos que ver la funcionalidad, es con y sin contraste. ¿Cuál es la ventaja? Que el paciente tiene cortes con reconstrucción tridimensional por el software que uno tenga que utilizar, dependiendo de la institución en la cual esté. Podemos llegar a reemplazar un urograma que es mucho más tedioso, pero que no dejó de existir y se sigue usando todavía. Yo se lo pongo porque ustedes tienen que saber que el punto inicial es algo que todavía no ha muerto, como el urograma, pero evidentemente hoy en día con la tecnología médica está siendo reemplazado cada vez más por una tomografía. La ecografía y la tomografía sin contraste son estudios que buscan la estructura anatómica. En cambio, el urograma es anatómico funcional, pero también se puede hacer con una tomografía sin contraste y con contraste con reconstrucción tridimensional. O sea que hoy en día podemos superar la eficacia de un urograma a un costo un poquito más elevado, pero accesible también, con una tomografía con y sin contraste. Acá pueden ver, por ejemplo, en la imagen inferior, un cálculo que está saliendo de la pelvis renal en el uréter superior, y en la imagen superior pueden ver los dos cálculos, uno que está a nivel del cáliz medio, muy pequeño, y otro también en el uréter superior, saliendo de la unión ureteropiélvica. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes tienen que impartir en la guardia? El dolor local, el dolor se puede calmar a veces con calor local. Ojo, siempre y cuando no esté asociada a infección urinaria, porque si no estamos haciendo una placa de pegue con un caldo de cultivo para que la infección se propague. La restricción hídrica tiene que ser oral, porque tenemos que darle la misma hidratación que habitualmente debería tomar por kilo peso. Eso de decirle, tomate 3 litros de líquido, agarrar la botella de Coca-Cola y tomarla del pico, es un error, porque estamos haciendo lo que se llama una avalancha hídrica, que cuando eso se tope por la filtración renal a nivel del stop, va a producir un dolor retrógrado. Porque esto pasa lo mismo que cuando ustedes están con una manguera, aplica la punta, entonces a nivel de la nariz se empieza a perder, porque por hiperpresión retrógrada. Esa es la causa del cálculo renal, la hiperpresión retrógrada que se genera ante un stop determinado. Y darle antiinflamatorios no esteroides, a veces hace falta opiáceos, dependiendo del cuadro clínico, algunos ansiolíticos, bloqueantes cálcicos, bloqueo epidural y derivación urinaria son extremadamente infrecuentes. Pero sí vamos a hablar ahora de lo más importante, los AINES. ¿Cuáles son? El ácido acetilsalicílico prácticamente no tiene efecto. Sí, el diclofenac y muchas veces el ibuprofeno en menor cuantía. A veces tenemos que hacer una combinación de efectos antiinflamatorios y anticoagulíticos, pero eso no es recomendable. Porque cualquier antiespasmódico, llámese clonicina, buscapina, sertal, lo que ustedes quieran, lo que van a hacer es quitarle la peristalsis al uréter. Y la peristalsis es un mecanismo de defensa que tiene el uréter como para querer expulsar el cálculo. Por ende, si ustedes hacen eso, pueden calmar el dolor, pero están produciendo una dilatación retrógrada hacia arriba y van a perpetuar el cuadro clínico, porque evidentemente ese cálculo no va a poder ser eliminado en forma clara. Las desventajas de todos los antiinflamatorios son los efectos antiplaquetarios.
Depende del paciente, de las discrasias sanguíneas o no, pero muchas veces está contraindicado en la técnica de lirotis extracorpórea, que es una onda electromagnética que uno apoya a través extracorpóreo y que se trata de localizar, ya sea por radiología o por ecografía, en un foco determinado y de esa manera poder tratar de fragmentar el campo. Los espasmolíticos, lo que les decía antes, mediocina, bloqueantes cálcicos, no tienen ningún valor en el manejo del cólico renal. A veces, y por error, y por una creencia antigua, hay urólogos viejos que lo siguen utilizando, y hay mucha gente que es el único analgésico que tiene en la guardia y se lo pone. Pero realmente estamos perpetuando un problema futuro. Ahora, ustedes a veces vieron todo ese cuadro, es muy variable, por lo que yo les estaba contando, por la clínica del paciente, por quién es, si es hombre, si es mujer, si es joven, si es viejo. Generalmente estamos hablando que se da para adultos. ¿Para cuándo hay que internarlo? Esa es una de las preguntas importantes que ustedes a veces se hacen y que no saben cuándo internarlo. Bueno, cuando es monorreno es un peligro, porque puede ser una insuficiencia renal aguda. Cuando el estado renal es deteriorado, cuando el paciente no puede hidratarse por sus medios, cuando el paciente concomitantemente puede ser diabético, una embarazada o un paciente que tenga una infección urinaria, cuando tenga una bacteriemia porque tiene una infección urinaria, cuando tenga fiebre, pero fundamentalmente cuando el paciente no pueda hacer estrictamente el cumplimiento de las indicaciones médicas. Ese es el momento en el cual usted tiene que decidir la internación. No es por el dolor. El dolor es una cuestión muy individual. El umbral al dolor varía en cada uno de nosotros de manera muy dispar. Y a veces un calculito de 2 milímetros o 3 milímetros yo lo he tenido que internar porque entra con un cuadro de ansiedad y un cuadro social más que un cuadro médico. Y cálculos con 2 centímetros enclavados con una nefrosis es mucho más tolerado en otras personas. Bien, vamos a pasar a otra de las grandes problemas de la guardia médica, que es la hematuria. Es la presencia de sangre en orina demostrado por tiras reactivas o por el estudio del sedimento urinario. Una pregunta, ¿alguna duda sobre el tema primero? Así vamos a ir a poco porque es largo. De cualquier manera, están las clases de consulta. No para ahora porque ya tienen que ser el lunes, pero... normalmente hasta 3 a 5 marqués por campo es normal. Lo primero que tenemos que descartar es la falsa hematuria. Ustedes saben, cuando viene un paciente con hematuria, si es mujer, generalmente viene tranquila, porque está acostumbrada a la sangre por el periodo menstrual. En cambio, cuando un hombre ve sangre, se asusta. Es el primero que consulta que viene a la madrugada. Eso es en general, ¿no? Entonces, primero descartemos si hay alguna sustancia que no sea hematuria y que colorea la sangre. La hematuria microscópica es detectable con tira reactiva y cuando es mayor de 3 a 5 hematíes por campo a granulento. Y la macroscópica es detectable a simple vista. Lo que yo les decía, medio centímetro en 1 litro de sangre pinta un balde. Y ustedes dicen, tengo hematuria, estoy sangrando, no voy a desangrar. No, es 1 centímetro. Si no vayan a cualquier laboratorio y vean los residuos patológicos, cuando terminan de sacar el frasquito de sangre, sale sangre, pero es como el colorante. Los falsos positivos, la contaminación menstrual, lo que yo les decía, una infección urinaria, pues puede ser algunas bacterias que producen las peroxidanas, o la povidona también. Más frecuente que eso, algo cotidiano, el comer remolacha. Lo primero que tiene que preguntar es si comer remolacha. Nadie le pregunta al paciente si come remolacha. Y es una de las cosas que lo toman como una cuestión normal. Tengan en cuenta que hay hematuria que está asociada con el ejercicio, por microfracción y microfracción. Eso es importante. Y muchas veces, y yo lo he tenido que hacer muchas veces en el hospital y en la práctica privada, mandarlo a correr 2 vueltas manzanas y hacerlo orinar, con la vejiga vacía previamente, para ver si realmente existe o no existe una hematuria por ejercicio. A veces son pacientes anticoagulados y cualquier tiene una habilidad muy importante. O el captopril. Como causas de hematuria tenemos causas generales, sistémicas, causas nefrológicas y causas urológicas. Ustedes cuando vienen tienen que hacer mentalmente
un recuento de cuáles son las prevalencias en base a sexo, edad y antecedentes que tiene cada paciente. Si viene una chica de 25 años, yo no voy a pensar en un tumor de riñón, voy a pensar en una cistitis hemorrágica. Ahora, si viene uno de 50 años, fumador, voy a pensar en un tumor de vejiga. Y si viene un tipo que viene doblado y quebrado al medio, voy a pensar en un cáncer renal. Si viene una viejita de 80 años con pañales, lo más probable es que tenga una infección urinaria por el uso de pañales. O un tipo de 65 o 85 años, tal vez tenga que pensar en un problema prostático obstructivo, que pueda ser una hiperplasia benigna o un cáncer de próstata, pero ustedes ya mentalmente tienen que tener los prototipos. Es como yo te digo, si vos pensás en Jaimito, ¿quién pensás? ¿En el nene estudioso? No, pensá en el desgraciado del curso. ¿Entendés? Y es así, o sea, usted tiene que hacerse estereotipos, no confundirse, porque a veces los estereotipos, el prejuzgamiento hace mal, pero si ustedes tienen eso mentalmente estructurado, no se van a equivocar. Por otro lado, tenemos que pensar que todas las patologías en cualquier parte del organismo son congénitas, infecciosas, traumáticas, oncológicas. Entonces, pensando en sexo, edad y ese origen, ya mentalmente pueden pensar en cualquiera de ellas. Entonces, a manera de ejemplo, les puse infecciones, tumores, litiasis, traumatismo, hipercalciuria, hiperoxuria, enfermedades prostáticas. Fíjense qué variantes, qué diferencia que hay entre una y otra. Pero ¿quién se fija en eso? Ustedes. Ustedes son los responsables de tener mentalmente y decir, si tiene 20 años y son las 2 de la mañana, tiene una infección urinaria. ¿Está claro? También tenemos causas nefrológicas, un poco más difíciles de dilucidar en una guardia de emergencia, porque no van a poder hacer una morfología eritrocitaria para ver si tiene dimorfismo porque es superior o no dimorfismo porque es inferior, o no tienen una biopsia. Pero si ya saben que hay una familia que tiene una poliquistosis renal, en el interrogatorio mismo ya pueden pensarlo eso. Entonces, glomerulonefritis pueden ser primarias, secundarias, hematuria familiar benigna, y después todas las que sean vasculares. Acuérdense que los anticoagulados son mucho más lábiles a presentar eso. Y después todas las causas sistémicas que son más raras que yo, y que realmente la va a determinar ni siquiera un urólogo, sino que lo va a diagnosticar un hematólogo y que va a ser por descarte muchas veces. Pero ustedes tengan en cuenta de que esto que yo les estoy mostrando acá es lo que ustedes van a ver cotidianamente en una guardia médica, en un consultorio en la atención primaria de la salud. Por eso el tema está enfocado desde el punto de vista de urología práctica, no como hematuria. Porque yo digo hematuria, podemos hablar 3 días del tumor más raro a una cistitis. Entonces, eso es lo importante. Y también la vamos a ver, como decía antes, por sexo, por edad, por origen, pero también por localización de las distintas porciones del aparato urinario. Y entonces puede ser ureteral, que puede ser por un tumor, por un trauma, por una litiasis, vesical por cistitis, por cáncer, por tuberculosis, por trauma, por cuerpo extraño, o en la uretra prostática y la próstata es lo mismo, prácticamente, porque la uretra prostática perfora la próstata pasándola por el medio. Es como si yo agarro un zapallito y lo quiero calar. Y entonces puede ser una neoplasia, una hiperplasia benigna, una neoplasia, un cáncer de próstata, una litiasis. Y también, como decíamos antes, hay un montón de otras causas que son extraurinarias y que pueden presentarse con hematuria. Hablamos 2 palabras para recordarles lo de la pseudohematuria, lo primero que tienen que descartar ustedes, la hemoglobinuria, de lo más raro es la presencia de porfirinas, de fenotiacinas y de rifampicina. Al margen de lo que hablamos antes, los carotenos, y los carotenos están no solo en la remolacha, sino también en el zanahoria. Desde el punto de vista de la clasificación, uno la clasifica como macroscópica y microscópica. En los síntomas puede ser sintomática o asintomática. Fíjense qué tema para hablar. O sea, yo preguntando hematuria, podemos hablar de todo urología. Es un tema tan amplio, pero tienen que ustedes, porque esto es un tema de final en el programa actual, y cuando vos preguntás, decís, bueno, yo no le voy a decir, hablame de hematuria, yo no presente de más de 5 mililitros, eso es loro. Yo creo que está bien. Vamos a un caso clínico, viene él,
y anda en moto. Ella y es constipada. Y ella que le arde. ¿En qué pensás en cada uno de ellos? Eso es un cuadro clínico y por eso tienen que tener estructuralmente todo más o menos esquematizado para poder hablar de las distintas patologías. Después, el tema de la presentación. Ustedes lo habrán leído alguna vez en algunos de los libros, si es que leyeron algo todavía de urología, el tema de la prueba de los 3 vasos. Bueno, eso prácticamente, hoy en día tenemos un laboratorio al alcance de cualquiera de nosotros. Antes no había otra cosa y se llamaba uroscopía. Entonces te ponían 3 vasos y el médico, que tenía 1 hora y media para atender a cada paciente, lo miraba así y decía, y me parece que más fuerte el primero, más intenso el primero, o menos intenso el último. Lo hacemos, pero lo hacemos con el relato del paciente. Los consultorios urológicos generalmente tienen baño, entonces vos vas a hacer orinar y le decís, me permite mirar, o al final, si es pudoroso, o mientras está orinando, entonces vean cuándo es el momento en el cual el paciente tiene mayor intensidad del color. Bueno, lo que hablábamos antes, el origen, si es superior o no superior, lo plural o extraplural, y si el estado clínico del mismo está compensado o descompensado, lo cual es un criterio, como en el cólico renal, de quién internamos y quién no. Buscar, en el examen físico, buscar siempre algo sistémico como para descartar que sea algo urinario, urológico, hacer una ecografía y ver si no hacemos la ecografía, hacer la palpación renal para ver si está agrandado el riñón, hacer la puniopercusión. Recuerden siempre la diferencia entre la pielonefritis y la infección urinaria baja o cistitis. Son 2 cosas, que es puniopercusión, o sea, dolor lumbar y fiebre. Que tenga una patología obstructiva como un globo vesical, y el tacto rectal para descartar que haya patología prostática, porque puede ser una prostatitis o una uretritis que está perpetuada en el tiempo y por ende empieza a lacerar la mucosa y entonces sangra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, diagnosticarla y confirmarla con una orina completa como mínimo. Un cultivo de orina, un laboratorio general para ver fundamentalmente la función renal, el hemograma y el coagulograma para ver si hay alguna patología, una directa renovesical para ver si hay algo grosero, fundamentalmente, no de rutina, pero sí, si pensamos que viene con un dolor, no le vamos a hacer un ataque de urinarital, una directa renovesical y una ecografía. Y una vez que con esos estudios ya nos vamos a ir enfocando en base a las distintas prevalencias, como yo decía, por sexo, edad y localización, y las características clínicas del paciente, y ahí le podemos pedir la tomografía, la resonancia, el urograma, la citoscopía, etc. Pero eso ya es patrimonio del urología. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Cálculos con la radiografía, cálculos, tumores, dilatación con la ecografía, malformaciones, etc. Es importante lo del examen de orina, fundamental, porque primero es lo que certifica la hematuria, y también si tenemos un laboratorio confiable y serio, nos va a hablar de la morfología eritrocitaria, y ustedes saben que los eritrocitos superiores, los que salen de los glomérulos, vienen con un dimorfismo. Entonces ya nos puede dar inclusive idea de la localización. Y un cultivo. Siempre hay que descartar, dijimos que la principal causa de hematuria es la cistitis hemorrágica. Cistitis es inflamación, pero no hay. ¿Qué hacemos cuando viene al cuadro? Primero no se asusten, porque no viene un infarto agudo de miocardio, viene una hematuria. Eso es lo principal. Viene una hematuria y se asusta. El paciente se asusta, si es varón fundamentalmente, pero a veces el médico se asusta porque no sabe cómo actuar. Por claro, quiero que hablamos del medio libro de urología. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, primero no, calmos. Después, evaluar, primero si certifíquenla, orinar y lograrla de un poco para el bacteriólogo y un poco para el laboratorio común. Para ver. Lo que dijimos antes, es fácil, tiene que ser estructurado. Segundo, toma de presión, laboratorio de orina para ver si hay anemia, fijarse cómo está la vejiga, hacerlo orinar al paciente. Por ahí está con una obstrucción vesical. Y después empezar con todos los estudios que ya hablamos. Eso es lo más importante que deben tener ustedes. Entonces, si tenemos eso, lo primero que tenemos que hacer es hidratarlo al paciente, seguir que orine, a veces lavando
Por dentro, como yo digo, una vez un paciente me dice, doctor, ¿usted es socio de aguas provinciales? Porque lo único que me dice es que tome mucha agua. No, es que yo quiero lavarlo, hay que bañarlo por dentro al paciente. ¿Por qué? Para evitar que se formen coágulos, que es cuando empiezan los dolores más serios. Y ver fundamentalmente si la hematuria es una hematuria como consecuencia de un cálculo que lo que descompensa, o una hematuria por un traumatismo que descompensa y tenemos que actuar en forma consecuente, de forma mucho más rápida. Y muchas veces el tratamiento es lo que viene al final, una sonda vesical. Sonda vesical de distintos tipos, la imagen de la izquierda, Desilastic, que es una silicona, la tercera, empezando de arriba para abajo, es una de silicona con triple vía, tiene un canal para poder irrigar y lavar, un canal para evacuar y un tercer canal para poder inflar el globo, o sea que es autofijable, evacuatoria e irrigante, lo cual nos cumple tres funciones. Es mucho más fácil esa sonda que una sonda común de doble vía, que es la segunda que ustedes ven ahí, y que tiene la característica de que es evacuante nada más. Pero si yo tengo que lavar con una jeringa de Bono como la que está en la imagen de la izquierda. Esto, cuando ustedes, los que están yendo, porque no es obligatorio, pero pueden ir lunes y miércoles, o en este cursado o cuando quieran, pueden continuar yendo a partir del mediodía con la parte práctica, los consultorios externos. El que no lo vio y quiere ver y esté interesado, se lo pregunta al doctor Ponce, que es el coordinador de la demostración práctica, porque estos elementos los tenemos para mostrar y no hay ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Otra de las cosas que asustan, la retención aguda de orina. ¿Por qué? Porque no aprendieron a poner sonda. La retención aguda de orina. Parecen invasiones inglesas. Gracias. Entonces, la retención aguda de orina. RAO, le decimos nosotros. Retención aguda de orina. Imposible vaciar la vejiga en forma total o parcial. Hay que hacer una diferencia fundamentalmente con la anuria o con la oligonuria. Esto es como lo que hablamos antes. Hematuria, no es pseudohematuria. La retención aguda de orina es retención aguda de orina, no es anuria. La anuria es falta de producción de orina. La otra es, la orina está producida y está estancada porque no sale. Y también hay que tener en cuenta con lo último, con la obstrucción bilateral. Porque a veces, y aunque te parezca no es tan infrecuente, un paciente con dos calculitos chiquitos hace una obstrucción parecería una retención aguda de orina, lo que tiene es una anuria obstructiva. Clasificación. Aguda, ¿cómo se presenta? Con una plenitud perineal y fundamentalmente hipogástrica, ahora van a ver una foto. Puede tener síndrome vagal, puede tener sudoración, dolor, hipotensión, y tiene un globo vesical, porque se va haciendo de incompleta a completa. ¿Y cómo inicia? Se inicia con un retraso, es como, para que ustedes entiendan, se lo voy a homologar en un tema que es muy simple. ¿Vieron ustedes el edema agudo de pulmón? Sí, estudiaron, ¿no? Bueno, antes del edema agudo de pulmón, ¿qué hay? La insuficiencia cardíaca es la retención incompleta. Y el edema agudo de pulmón es cuando ya no puede pulsar más el líquido y se tapa el pulmón, porque el corazón no bombea. Bueno, la retención aguda de orina es cuando se descompensó del todo la vejiga. Ya no funciona más la vejiga. Ya no rebasa. Si orina por rebosamiento. Ya se ha perdido la característica. La función de la vejiga es almacenar y eliminar la orina. Cuando empieza a almacenar y no puede más eliminar, es cuando ya se convierte en retención aguda de orina. Generalmente es porque por causa obstructiva. Pero ojo, puede ser obstructiva o por causa propia de la vejiga, como vamos a ver en 2 minutos. Esto es un globo vesical típico, parece un embarazo de
6 semanas. El paciente viene con un globo vesical y ustedes percuten y es mate. Y esto lo puede tratar y lo debe tratar cualquier médico, porque en el peor de los casos, agarran una aguja 58, la clavan con un poquito de agua de té, pero el paciente le duele tanto que se la puede clavar perfectamente, y con un perfo evacuas perfectamente eso. Y tenés hasta que se le llene la vejiga de nuevo 2 horas o 3 horas para poder evacuar una duda. Eso es importantísimo para nosotros. Entonces, la causa, obstrucción de salida, la próstata agrandada, hiperplasia benigna prostática, el cáncer de próstata, el cálculo uretral, la estenosis de uretra, el tumor de vejiga, postquirúrgico, muchas veces por ejemplo por una anestesia prolongada o por coágulos. Eso en sí es por la obstrucción. Pero como decía antes, también hay causas que no es debido a la obstrucción y que es debido a la ineficiencia de contraerse del detrusor. Por ejemplo, una vejiga miogénica o una vejiga neurogénica o posanestesia, porque se relajó tanto que no cuesta. Por eso, la vejiga neurogénica hay que ver qué tipo de vejiga hay cuando hablamos de vejiga espástica o de vejiga flácida. No quiero tocar el tema porque si no les va a agarrar urticaria, pero realmente es un tema muy simple de entender si le prestan atención y si conocen los fundamentos anatómicos y fisiológicos, porque depende de dónde está el lesionado, va a tener algún tipo de clínica, ya sea una vejiga de baja presión y alto volumen, o una vejiga de alta presión o una vejiga de baja presión y poco volumen. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que soldarlo, o hay que hacer una talla vesical. ¿Qué es importante en el sondaje? Durante el sondaje podemos tener maniobras violentas, siempre hay que lubricar, por eso tendrían que ir todos y ver por lo menos, no te digo que pongan usted la sonda, pero ver cómo se lubrica la uretra, cómo se hace la higiene, la asepsia, se pone una bufanda traccionando el pene hacia arriba y se introduce con una jeringa abundante silocaína jadea estéril y después se coloca, porque si no pasa lo que tiene el orificio de la parte posterior inferior derecha, que es una falsa vía. Y eso es una estenosis posterior, porque la uretra es uno de los órganos que responden peor a las cicatrices. ¿Y cómo responden? Estrechándose. Entonces pueden tener una falsa vía, pueden tener uretorragias porque son violentos o porque no lubrican adecuadamente, y eso va a ocasionar inexorablemente estenosis posteriores. Y posteriormente al sondaje, nunca que hagan un sondaje tienen que evacuar todo de golpe. ¿Por qué? Porque la vejiga está sobredistendida, la mucosa está hiperextendida. Entonces, si ustedes de golpe desinflan de golpe, esa mucosa se agrieta. Y como los vasos estaban totalmente congestionados y comprimidos entre el músculo y la mucosa, se fraccionan y empiezan a sangrar. Es lo que se llama la hematuria post-ex vacuo. Entonces, cuando hay un globo vesical, que a veces hay un globo vesical de 500, de 600, de 800, de 1000, ¿qué tienen que hacer? Lo van clampeando, sacan 100, clampean 15 minutos, sacan 100, clampean 15 minutos, de tal manera que se vaya deshinchando, vaciándose de a poco, y entonces no es brusco el movimiento ese, y entonces los vasos de la submucosa no se erosionan y no sangran. Tengan en cuenta que a nivel renal, cuando todo paciente tuvo algo obstructivo, fundamentalmente en la anuria, pero también en la retención aguda de orina, hay lo que se llama una avalancha de orina que se produce y es una diuresis obstructiva incrementada, y eso es importante para que ustedes tengan que reponer todo lo que está para el paciente orinando, porque por ahí un paciente orina en un día 6 litros y ingirió 3, si no se está alterando el medio interno. Hay que darle siempre en base a lo que ustedes ven que ha miccionado. Y si no, se puede pasar, o estamos ante la complicación de una estenosis o lo que fuere, tenemos la punción suprapúbica, que es tratar de poner la vejiga en contacto con el exterior. ¿Qué puede hacer? Como ya le digo, generalmente hay un trocker, si no hay un trocker, se puede hacer con un Avocat y en el peor de los casos con una aguja, pero esto es una práctica que el médico general, más si no trabaja en un centro donde es polivalente o
están en un pueblo trabajando, deben conocerlo. Entonces, si a ustedes les interesa, vayan, que siempre hay, y se puede ver la parte práctica. ¿Listo? Otra de las urgencias que es bastante común con el tema del uso del sildenafil o las drogas vasoactivas es el priapismo. El priapismo, bueno, Priapo era el dios de la fertilidad. ¿Pero qué es el priapismo? Primero que es una urgencia. Y es una condición patológica en la cual la erección persiste más allá de la especulación. O sea, es una erección prolongada pero sin deseo sexual. Así se lo debe definir. ¿Y por qué se produce? Por dos cosas. O porque se vacía mal o porque entra más de lo que sale. Entonces, ¿qué hace? Ustedes saben que hay un circuito permanente que está reglado por la estimulación que hace que entre más sangre, comprime los vasos sanguíneos venosos, eso hace que se estire contra la albuginia, eso produce la erección y después cuando se cede el estímulo se relaja y se drena normalmente. Con el uso de drogas vasoactivas, llámese papaverina, fentolamina o prostaglandinas, o la mezcla de ellas que se llaman trimix, o la prostaglandina, que es lo mejor porque es lo que menos cicatrices produce, lo que hacemos nosotros es hacer un secuestro de sangre a nivel del pene. Es como que tratamos de llevar mucha más sangre al pene, de tal manera que se llene más rápido, ocluya las venas, y eso hace de que persista la erección. Eso es el mecanismo de disfunción, el mecanismo de la erección. Cuando ese mecanismo está alterado, hay una disfunción eléctrica. Entonces, cuando nosotros ponemos ese mecanismo de tumescencia y de destumescencia, que es como se debe denominar, si usamos una cantidad excesiva de droga, ¿por qué? Porque vamos a ver cuál es la droga requerida para cada uno de los pacientes. Hay pacientes que necesitan mucho más que otros, hay algunos que hasta es psicológico, le dan una pastilla de placebo y puede funcionar. Entonces, hasta buscar la dosis, si la erección va más allá de 4 horas, ya deja de ser un placer, convertirse en una tortura. ¿Y qué pasa? Se coagula dentro de los cuerpos cavernosos la sangre secuestrada y produce disfunción sexual permanente, porque ya ese mecanismo de oclusión de tumescencia y de destumescencia no se produce más. Y eso es lo que ocasiona la priapismo. Esto siempre se acompaña con dolor. Generalmente se dan los adultos, pero también hay un pico de incidencia en los chicos chiquitos, fundamentalmente por otras causas que no tienen nada que ver con el tema de la disfunción sexual. Son episodios generalmente nocturnos, generalmente afecta al cuerpo cavernoso, pero a veces puede afectar al cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es el que tiene rodeando la uretra y el glande del pene, anatómicamente. Es una de las urgencias y sin tratamiento breve, 24 horas como máximo, produce inexorablemente impotencia sexual permanente. Entonces, el idiopático o secundario ahora vamos a ver cuáles son las patologías que pueden producirlo. Idiopático es espontáneo, puede ser agudo o crónico, pero fundamentalmente lo que importa, y esto sí es una relevancia del primer médico que lo ve al paciente, es si es de origen arterial, o sea, si es isquémico, lo que yo le decía, se secuestra la sangre, se coagula, o si es arterial. Y ahora vamos a ver por qué se produce el arterial y el venoso. El isquémico es de bajo flujo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene bajo flujo. Nosotros le secuestramos sangre para que se produzca la erección. Entonces llega un momento en el cual esa sangre deja de tener el oxígeno y empieza a ser ácida y empieza a producir fibrosis. Empieza a producir una acidosis a nivel local que puede ser a producir impotencia. Es lo que se llama el síndrome del compartimento, que requiere una intervención médica urgente. Hay que sacarle antes de que se coagule del todo. Porque si se solidifica, no tiene ningún tipo de función porque se rompen los cuerpos cavernosos. Acá el problema no está en las arterias que están llenas. Y en contrapartida tenemos el del no isquémico, que es por flujo arterial. ¿Qué pasa? Acá
se hace un shunt. Acá lo que hay es una fístula arteriovenosa. Y esto generalmente va precedido por un golpe. Entonces, esto es generalmente un tipo que estaba subido a un camino y se cae en la horcajada y se golpea el pene, no la uretra, porque también momento que la horcajada rompe la uretra, uno de los otros temas que viene a continuación. O, por ejemplo, un accidente de moto, con el tanque de moto que choca de frente y el paciente no sale despedido y se golpea y ahí rompe. Y entonces, esto, si vos lo apretás al miembro, se destumece. ¿Por qué? Porque le estás vaciando vos la sangre manualmente. Pero no duele. ¿Por qué? Porque no hay sangre secuestrada. Acá no hay acidosis. Acá lo que hay es una comunicación permanente entre la arteria y los sinusoides cavernosos. En el otro, nosotros metíamos sangre para juntar sangre para llenar el volumen. Acá no, acá se llena solo. Entonces, si yo lo aprieto, se destumece. Es mucho menos común, pero generalmente va asociado a algún traumatismo. Entonces, ya el antecedente de que el paciente diga, tuve un choque de moto, me caí, estuve trabajando y me golpeé, me pegaron una patada, ya podés llegar a determinar cuál es. Pero es muy importante porque los tratamientos son totalmente disímiles. Y también tenemos todos los otros, que son los que se dan en los chicos. Nosotros hemos visto chicos oncológicos, pacientes de menos de 20 años, pacientes más chicos, con priapismo de 7, 10 días. Y generalmente son por discrasia sanguínea, o por leucemias, o por talasemia. La talasemia, ustedes saben, el eritrocito es mucho más gordo, más voluminoso. Entonces tapa los sinusoides arteriales y entonces produce la isquemia por eso. ¿Me entienden? No es por causa de la disfunción sexual. Porque las drogas vasoactivas, esas propagandas que ustedes ven del Boston Club y todo eso, lo que hacemos es secuestrar sangre con drogas a nivel del pene, con una aguja que es imperceptible del tamaño de un cabello. Esas son las secundarias, pero estas también son secundarias, pero de enfermedades sistémicas. Y estas son todas de bajo flujo, son todas isquémicas, porque hay un secuestro, porque el eritrocito es grande, o por la talasemia, o por las anemias, o por lesiones medulares que por shock del arco reflejo produce la erección, y estas hay que tratar de solucionarlas dentro de las primeras 24 horas, idealmente a las 12 horas, para poder rescatar toda esa sangre que está acidificándose y que inexorablemente va a terminar en una fibrosis. Fíjense todas las que hay. Las traumáticas son las que son de alto flujo, pero todas las otras generalmente son de bajo flujo. También hay un montón de medicamentos que pueden producir el priapismo. Entonces es importante la historia clínica del paciente, el interrogatorio. Fíjense, todos los antidepresivos, la fluoxetina, la sertralina, que hoy lo usamos para retardar la eyaculación, usamos muchos antidepresivos, la dapoxetina y la sertralina y la fluoxetina, se vio en los tratamientos psiquiátricos a largo plazo de que como efecto indeseable producían un retardo en la eyaculación. Entonces hoy es un medicamento que tiene indicación también para la eyaculación precoz. Pero si ustedes lo toman también, en algunos pacientes que no tienen eyaculación precoz y que son depresivos, pueden producir un priapismo. Los anticoagulantes también pueden tener eso. Y los adictos a la cocaína. Estos son casos, si bien la bibliografía existe, estos son casos que pueden ser comprobados perfectamente por cualquier urólogo que trabaje en un centro de magnitud. El diagnóstico, examen físico, interrogatorio. Entonces siempre evaluar a los pacientes. Fíjense que es importante. Si ustedes mientras están revisando al paciente, tienen que mirar todo y tienen que hablar con el paciente. Ustedes se van dando cuenta que la mitad de las cosas con el interrogatorio. Entonces, antecedentes de fármaco, de traumas, alteraciones neurológicas, dolor, alteraciones sanguíneas, sangre, adicción. Hay que preguntarle al paciente. Hay que preguntar todo al paciente, con el respeto suficiente y con el léxico de cada uno. Yo en mi consultorio privado, que viene cualquiera de ustedes que soy estudiante universitario, no le puedo decir cómo measte. Pero si yo en el hospital, cuando me llama y viene un residente y me dice,
puede dar una consulta porque este paciente, que creo que tiene, yo le digo, su micción como es, me va a quedar mirando así, no va a entender nada. Pero ustedes tienen que bajar al nivel del paciente y explicarle al paciente, no ser vulgares, pero siempre hablando con el mismo nivel cultural que tiene el paciente. ¿Qué exámenes complementarios se deben realizar? Un hemograma, una orina, la gasometría cavernosa, ¿saben qué es? Un estado ácido base. Del mismo pene, porque eso hay que drenarlo, lo tapamos, le doblamos la aguja para que no entre más oxígeno y le mandamos a ver. Y vemos si hay acidosis o no hay acidosis y la saturación de oxígeno que tiene. Y ahí me dice si es de bajo flujo, isquémico o de alto flujo. Y ya sé cuál es el tratamiento. Todas las otras cosas, Doppler perineal no te va a determinar nada, aparte siempre depende de un tercero, y esto se da generalmente de noche, y generalmente el ecografista viene y dice, a ver, sí, veo, pero que vio el paciente solo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de bajo flujo hay que sacar la causa. ¿Cuál es la causa? El secuestro de sangre, realmente. Disminuir la llegada de sangre arterial y aumentar el flujo venoso. Hay que aspirar. Hay que poner una aguja en el cuerpo cavernoso, una aguja intracelular, y poner suero al principio, y sacar la sangre antes de que se coagule. Y muchas veces hay que sumarle epinefrina o fendilamina para que, a muy baja dosis, porque puede producir, eso es generalmente hay que hacerlo en quirófano, con un diazepam colocado en vena para que el paciente se relaje, y a veces hace falta hacer un bloqueo, pero ojo que a veces el bloqueo produce erección, por eso a veces es contraproducente hacer un bloqueo epidural. Y directamente lo que hay que hacer es lavar en forma continua con una solución diluida en 1 en 1000, o sea, 1 centímetro de epinefrina en 1000 de suelo fisiológico, y eso lo vamos poniendo en jeringas de 10 centímetros cúbicos para lavar. Y tenemos que obtener la respuesta ante las 12 horas, porque si no estamos con el flujo. El de alto flujo, por el otro lado, es el paciente que tiene la fístula. Acuérdense, es la que tiene la comunicación entre el torrente arterial y el torrente sanguíneo. No hay tanta urgencia, es molesto. Pero ¿qué hay que hacer? Fluidos relajantes para que los músculos lisos del pene se relajen, tratamiento local con hielo, fundamentalmente eso le va a hacer que el paciente, ante cualquier lesión, usted le pone hielo, va a bajar sí o sí. Y acá lo que hay que hacer es una embolización, hay que hacer una radiografía y se hace el electrodenero y con eso se soluciona el tratamiento. Pero no hay ninguna urgencia. Esto puede pasar 2 horas, 2 días, 3 días. Podemos pedir la autorización si es que hay que hacerlo. Podemos derivarlo del interior a Rosario, de Rosario a Buenos Aires, de donde fuere, para poder hacerlo. Eso no se hace por otro lado. Tenemos que tener un equipo de hemodinamia altamente capacitado, pero esto es importante que ustedes sepan cuáles son los tratamientos. Acá tenemos el tratamiento quirúrgico, fundamentalmente, cómo se hace con un drenaje, primero con una aguja, a través del glande, o si no con una comunicación, como la imagen inferior derecha, que es comunicando la safena directamente al cuerpo cavernoso. Son las derivaciones determinantes que hacen, y si está uno de los dos soles de los cuerpos cavernosos comprometidos, a veces lo que se hace a nivel terminal, la imagen de la parte inferior izquierda, es la comunicación de ambas fascias de Buck. O sea, se abren los dos, se hace un ojal y se sutura, para que pueda drenarse de uno a otro de forma indistinta. Esto es en los de bajo flujo. Bien, pasamos al escroto agudo. Bueno, el escroto agudo ustedes lo vieron en pediatría, pero esto es importante. Yo traté de resumir lo más importante. ¿Vamos rápido? ¿Está bien? ¿Estamos bien? El escroto agudo. Traté de resumir, por favor, chicos, traté de resumir qué es lo más importante, porque no vamos a hablar de las patologías de excepción, simplemente de las prevalentes y de lo importante y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Primero, es un síndrome. Cuando yo pregunto si es escroto agudo, y escroto agudo es torsión del torcículo. O sea, primero lo que se torsiona es el cordón espermático, no el testículo. Primera reforma. Es un síndrome. ¿Qué significa un síndrome? Es un conjunto de patologías. ¿Caracterizadas por qué? Por dolor y que es una urgencia. Eso es la definición de escroto agudo.
principal es el dolor. Y otro síntoma es la toma esencial de aparición brusca en el escroto y en sus condenas. Hay que evaluar el comienzo del dolor, la severidad, síntomas asociados, fundamentalmente los banales, náusea, vómito. Si hubo traumatismos, por ahí un hematocele, porque el paciente estuvo jugando y recibió una patada jugando al fútbol, o se cayó en una cascada en realidad. La caída en una cascada en los varones es terrible. Puede lesionar el pene, puede lesionar la uretra, puede lesionar el testículo. Episodios previos de dolor, si esto ya vino antes. Hay pacientes que tienen lo que se llama testículo en ascensor. El testículo sube y baja. ¿Por qué sube y baja? Porque el testículo, anatómicamente, y eso tienen que saber, no, eso es un reflejo premateriano, lo que siempre. Alguien dijo siempre. Siempre no. El reflejo premateriano hace que esté permanentemente con subir y bajar. ¿Por qué? Porque el testículo está anclado en la base del escroto por el gubernáculo intestino, que es algo laxo al principio cuando son chicos, por eso se tiene un pequeño expulsión, se estimula la parte inferior del muslo, pero fundamentalmente porque en el trayecto del cordón se inserta un músculo que se llama cremaster, que se inserta a nivel, como si fuera a nivel abanico, y que depende del oblicuo menor, que es el músculo del medio, el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Entonces, cualquier contracción anterolateral del abdomen o cualquier ejercicio con fatiga de los músculos hace de que ese cremaster pueda levantarse. ¿Por qué no se produce eso en un viejo? A mí cuando me llama un médico de guardia a las 2 de la mañana y me dice, doctor, tengo un paciente de 70 años con un escroto agudo. Quisiera tener el escroto agudo. Ese es una epidemitis. ¿Por qué? Porque el testículo llega un momento en el cual obtiene tanto peso que ya el cremaster se agota y no lo puede levantar. Por eso hay que tener en cuenta ahora, cuando hablemos de esto, la edad en la cual se produce el escroto agudo. La torsión, fundamentalmente, o la torsión de Iratimorani, que son los apéndices del testículo. Entonces, ese cremaster se va agotando, y ese reflejo cremasteriano se va perdiendo en tanto el testículo se vaya poniendo más voluminoso, más pesado, y se va estirando cada vez más la bolsa escrotal. Entonces, ese reflejo se va perdiendo, pero el cremaster también se va agotando. En los chicos que están totalmente ávidos de estar presentes, es cuando se puede producir la torsión. ¿Pero por qué? Porque se levanta, y por otro lado, porque el gubernáculo intestino todavía es elástico. En los viejos, en los adultos, a la edad de cualquiera de nosotros, ya el gubernáculo intestino es prácticamente un ligamento que lo fija de forma. Entonces ya, por más de lo que quiera levantar, te cuesta levantar, inclusive por la gravedad. Historia previa de la urología, o sea, si el paciente tiene lo que yo estoy explicando, si tiene el reflejo premateriano, si tuvo dolores previos, si tuvo torsión testículo en ascensor. La posición de los testículos, si vos ves que ese testículo está abajo o está arriba. La apariencia escrotal, hay pacientes que tienen un escroto alto, me parece como si tuviera una vulva. Entonces el testículo lo tiene descendido, pero lo tiene ahí en la puerta del orificio externo. Está apretado sobre sí mismo por la estructura. Y la presencia o no del reflejo premateriano. Eso es importante, porque en la torsión del cordón espermático el reflejo premateriano no está presente, porque ya está torsionado. Entonces, como les decía, la torsión del testículo, vulgarmente llamada el testículo, que realmente es el cordón espermático, es la causa más frecuente de pérdida del testículo de los chicos. 1 por 4.000 se pierde. Es bastante más frecuente de lo que a ustedes parece. Y tenemos menos de 12 horas para poder explorarlo y salvarle el testículo. Acá ven como el testículo, fíjense, en la imagen de la derecha de ustedes, la más oscura, como el testículo está sobrelevado y arriba. Eso se llama el signo de la lamparita. Vieron que el anillo inguinal superficial actuaría de punta a lámpara y el testículo está enclavado ahí. Si ustedes quieren palpar el cordón espermático, no lo van a poder palpar porque está levantado el testículo. En cambio, del otro lado sí lo van a poder palpar. O fíjense cómo están los signos de flogosis del lado izquierdo. Fíjense esto. Como está sobrellevado, aumentado y con cambio de la coloración, porque lleva más horas de evolución.
decía, la torsión del cordón espermático, ahí tiene un testículo necrosado, con el epidimo también, que es la parte inferior más oscura, como está perfectamente necrosado porque se torsionó sobre su eje. Generalmente el testículo va a girar hacia adentro, o sea, el testículo gira en sentido distinto de un lado que de otro, siempre van hacia la línea media los dos, porque la distorsión manual siempre se hace desde la línea media hacia afuera. Y siempre que se opera un testículo, siempre hay que fijar el contralateral, porque si ese se torsionó y le queda uno, el otro se puede torsionar también. Bueno, la torsión de apéndices testiculares son las de Morgagni, la cécil se necrosa, que es la que más comprometida está, en el 92%, y la pedicular en el 23%. Niños prepuberales. Les decía, acuérdense, la torsión del cordón espermático se da en chicos de escuela secundaria, o sea, de los 11 a los 17 años. Y la torsión de Hidati y de Morgagni se da en chicos de escuela primaria. Y la epidimitis se da después de tener relaciones sexuales. Para que ustedes lo tengan así como un prototipo. Por supuesto, hay una epidimitis química, que es cuando los chicos no toman suficiente cantidad de líquido, y se da en los chicos chiquitos. Y a veces uno lo explora pensando que es una torsión de testículos, porque el dolor es muy agudo, el chico no tiene referencia. Un chico de 17 años ya es casi, es creíble el relato. En cambio, un chiquito de 3 años, uno por ahí tiene dudas y a veces hay que explorar. Le decía, en niños prepuberales, el dolor se da en el polo superior del testículo. No hay síntomas sistémicos ni urinarios, realmente no tiene ardor, no tiene otra cosa. Es muy difícil de encontrar un paciente con estos síntomas, esto es lo ideal. Porque el problema es cuando la madre o el padre no lo traen en forma adecuada, en forma pronta. Entonces ahí es donde se genera el inconveniente. El reflejo premasteriano suele estar presente. Si estamos en una primera etapa. Y el signo azul o el signo de la uña está presente en el 20% de los casos. El pronóstico excelente porque realmente, si se explora en un momento, se saca la edad y no tiene ningún tipo de repercusión. Y si no se explora, a veces hay que operarlo porque consecuentemente, como hay un tejido necrosado, puede llegar a producir un hidrocele reaccionario. Bueno, el signo de la uña lo ven en la parte izquierda, en la derecha, o el signo azul en la parte izquierda. También depende de la tez del paciente. Entonces, el punto azul es un paciente es muy clara, directamente muy clara, se ve perfectamente. Y usted lo exprime la piel del escroto y se ve el punto azul perfectamente. Y en lo que ya llevó varias horas, si usted lo agarra, es como que se llama el signo de la uña porque es como que vos pasás por ahí arriba y como que tenés un resalto, que es la parte de la bolita necrosada. La bolita me refiero al apéndice. Y acá, ¿qué pasa, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. Y si no, la torsión de Morgagni, ahí tiene la edad necrosada, la cécil necrosada. ¿Ven cómo se ve? Lo otro que hay que descartar es la epidimitis. Chicos, no, chicos. La epidimitis. Esto también se da en chicos postpuberales. No todas las epidimitis tienen relación con el acto sexual. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque si no, yo nunca tuve relaciones sexuales, ¿cómo puede ser una epidimitis? No, hay epidimitis por vía cutánea o epidimitis por la orina irritada o infección urinaria que no tiene nada que ver con la parte sexual. Acá hay un signo que se llama el signo de Prel, que es qué tipo de dolor es la torsión isquémico. Y la epidimitis, ¿qué tipo de dolor es? Inflamatorio. Entonces, el signo de Prel lo que hace es dejar de estimular la filete nervioso, sobrelevando el escroto.
sobreleva el microtio y deja de traccionar la parte neurítica, en realidad es neurítico, no es nervioso, es neurítico, deja de doler. Entonces eso se llama signo de PREM positivo o signo de PREM negativo. Fíjense qué simple que es y que se puede. Tampoco es tan ABC. Estamos con pacientes y cada paciente es un mundo distinto. No estamos atendiendo de enfermedades. Cuando cede. Positivo, cuando el signo de PREM es positivo, que cede, por lo tanto vos pensás en que tenés una epidemia. Y cuando no cede y el paciente sigue doliendo exactamente igual, ¿qué hace? Torsión. ¿Ven? Es importante si tuvo antecedentes de cirugía, infecciones, instrumentaciones o alguna malformación congénita, por ejemplo un epipadio, un hipopadio. A veces los pacientes que tienen el meato colocado en forma anómala, el meato de la uretra, del glande, tienen mayor predisposición a tener infecciones urinarias. Hay que ver si tienen infecciones, si tienen síntomas como fiebre, leucocitura y leucocitos. El reposo, hielo y antibiótico y antiinflamatorios es el tratamiento. Tienen que hacer siempre un diagnóstico con el trauma, que puede ser un hematocele, que es la acumulación, en vez de hidrocele es hematocele, que es la acumulación de sangre entre la vaginal, o de edema. Muchos chicos, en verano fundamentalmente, peloteros, batineros, hay un montón de ácaros, bichos, un montón de cosas, y los chicos tienen una piel muy sensible, la madre los deja en el césped sin el pañal o con el pañal entreabierto, y pueden tener algún tipo de picadura o de alguna alergia. Y a veces hay que hacerlo, tener mucho cuidado. Las púrpuras también puede ser. Una hernia inguinal. Ustedes saben que el hidrocele y la hernia inguinal son primos hermanos. El hidrocele, la hernia inguinal del niño. O sea, cuando está permeable el conducto peritoneo vaginal. No es la hernia del viejo que es por debilidad de la fascia transversal. Entonces, toda hernia en un niño comienza inexorablemente con un hidrocele. Después empieza a agrandarse cada vez más el orificio y tenemos el pasaje de contenido abdominal o de flor, etc. Hidrocele, ¿cómo se diagnostica? Con la transiluminación, una linterna en un medio oscuro, se apoya y si se ve agua, es el hidrocele, o un tumor testicular es mucho más distinta. Como conclusión, para terminar, tenemos que decir que hay que explorar a todo niño o joven que se presente con dolor escrotal agudo, teniendo alta sospecha de torsión testicular, si no se dispone de un ecodoppler o un centellograma o la utilización de los mismos, hace que se retrase todo esto. Si yo sé que vengo y tengo un ecografista o un ecodoppler de 12 horas y tiene dolor ahora, opérenlo porque es una responsabilidad para ustedes. Desde el punto de vista legal, es importante tener en cuenta. El médico pediatra o el generalista o el médico de atención primaria para la salud debe sospechar siempre el diagnóstico, nunca menospreciarlo. Indicar ayuno y estudios diagnósticos urgentes. ¿Por qué? Porque si vamos a operar, y la mamá dice, ¿le puedo dar un chupetín? ¿Le puedo dar un vaso de gaseosa? No, porque después viene el anestesista y dice, si no tiene 8 horas o 6 horas como mínimo, no lo puedo operar. Y ya lleva 4 y perdió el testículo cuando lo operaron. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, cuando sospechan esto, es, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer ayuno y los análisis. Una ecografía, un ecodoppler, un laboratorio y una evaluación con el cardiólogo o el pediatra. Y llamar inmediatamente de la derivación urgente, llamar inmediatamente a un urólogo o derivarlo inmediatamente. Es punible legalmente esto. Ustedes tienen que entender que esto es una de las cosas más importantes que tienen. Es una de las pocas cosas que en urología sos condenado porque si no haces las cosas bien. Derivarlo al urólogo y el urólogo tiene que operarlo en el momento si tiene dudas. Es preferible un tajo de más que un testículo de menos. Y como les decía antes, siempre que operan un testículo, tienen que fijar el contralateral, porque no se enferma unilateralmente, es de los dos lados exactamente. ¿Cómo se fija la testícula? Como se fija, se abre el escroto, se abre la vaginal, se agarra el límite entre el epidimio y el testículo, se da un punto invertido y un punto en 8 al fondo del vaso, del fondo escrotal, y se anuda y se cierra. Con 1 centímetro hace todo. Bueno, pasamos a la parastimosis. Fíjense, ustedes esto lo van a...
El chico juega al rugby, anda en bicicleta, vive en Fisherton, se acuesta a dormir, a las 2 de la mañana le duele el testículo. Entonces no la quiso molestar a la madre. Chico de 11 años, 10 años. Viene la madre y al otro día, a las 9:30 de la mañana, lo llama al pediatra. Y el pediatra, cuando le hizo el relato, le dice, tráelo ya. Entonces vino asustada. Y el pediatra es amigo mío y el papá es amigo mío. Entonces le digo, bueno, vení. Cuando venga, encontré una epidimitis. El producto no tenés que hacerlo. Porque evidentemente, si empezó esto a las 10 de la noche o 2 de la mañana, en el mejor del caso, yo lo vi a las 4 de la tarde, si era una persona del testículo, el testículo estaba dispersado. Yo sé que me vine el día posterior. A mí me venido el chico con torsión del testículo hace 2 días. Y ya sabía que era torsión del testículo. Lo programé lo que era el otro día, pero no es una urgencia del instante. Si anoche me llamaron porque una anuria ejecutiva bilateral. No. Ya hoy a la mañana, mi equipo estaba poniendo 2 catéteres para tratar de sustruirlo. La urgencia es urgencia. La emergencia es emergencia. ¿Está claro? Pero esto es una cosa desde el punto de vista legal a tener en cuenta, porque es uno de cada 4.000 chicos. Imagínense lo que hacen pediatría, o lo que van a vivir un pueblo, porque ustedes son el único médico, no consultan con nadie, entonces tienen que vivir con urgente. Bueno, la parafimosis es cuando la fimosis se complica. Les muestro, con la foto se tiene que dar cuenta. Tratamiento, la reducción manual o quirúrgica. Esto es una fimosis. ¿Ven? Un reloj de arena. Hay el anillo porque el prepucio no fue tirado. A partir de los 8 meses hay que sí o sí empezar el chiquito con lubricación o con el jabón cuando lo van bañando, rebatir el prepucio. Muchas veces las madres por temor y los pediatras para que no llore el chico y sigan siendo sus clientes, no lo hacen. Entonces vienen con eso con una fimosis. ¿Qué pasa? En un momento puede ser que se lo tiren para abajo y produce esto, que es la parafimosis. La parafimosis de la izquierda, la parafimosis reducida, solucionada con la fimosis a la derecha. Queda como un anillo y ahí está el tema. ¿Por qué? Porque el glande se va poniendo cada vez más hematoso por secuestro de líquido de sangre y entonces hay que deshincharlo. Acá ven, otra vez la parafimosis. Hay un edema con el glande. Esto puede llegar a producir necrosis del prepucio. Es raro porque el pene tiene muy buena circulación para que produzca necrosis de pene, pero sí, a veces hay que hacer una circuncisión ampliada por necrosis del prepucio porque puede producir bacteriemia, sepsis, porque es una zona que está en contacto con la orina, pero no por la orina, a veces por la mano sucia de los mismos pacientes. Miren, acá tenéis otro caso de parafimosis, fíjense el reloj de arena. La reducción manual, como está acá, se trata de meter como si fuera un carozo para adentro. Previa higiene y colocándole algún tópico de citocaína, ya sea spray o jalea. Si no se puede, lo que hay que hacer es la incisión y poder rebatirlo con la incisión. La reducción manual, ¿ven? Ahí se hace la reducción manual. Hay que tratar de deshinchar el glande, descongestionarlo para poder introducirlo nuevamente por debajo del anillo. La técnica ya está perfectamente explicada. Se toman con los dedos, se traba el anillo y se mete con el pulgar hacia adentro. Perfecto. Esta es la primera parte. Estamos atrasados, pero no tanto. Ahora vamos a pasar a la parte de traumatismos. ¿También? ¿Quieren descansar un minuto? ¿No? Sí, yo no tengo problema. ¿Ustedes tienen algo que hacer después de las 10? Mientras no se vayan rascando como 5 o 6 que ya se fueron, ya no. No hay problema, yo no tengo problema. O sea, yo me puedo apurar o lo puedo demorar. Yo a las 10:30 tengo reunión con el decano, o sea, hasta las 10:30 tengo tiempo. ¿Quieren que sigamos? Sigamos. ¿Sí? Bueno, traumatismo renal. Los traumatismos, los riñones sufren lesiones entre el 1 y el 5% de todos los traumas. El 10% de las lesiones no penetrantes abdominales conllevan inexorablemente un traumatismo renal. O sea que no es tan poco. Las causas fundamentalmente son los accidentes, las caídas, ya
sea laboral o por accidente también, o por golpes directos sobre el flanco. Y el mecanismo más importante es el de la desaceleración aguda, ya sea un motociclista que saca despedido, un choque contra un paredón, un choque de frente entre dos vehículos o una caída directa. Lo importante a tener en cuenta es que la hematuria no tiene relación con la lesión que vamos a tener presente. O sea, hay muchos pacientes que no tienen hematuria y que tienen una lesión terrible, pero sí tiene que ver con la normalidad renal preexistente. O sea, el riñón, excepto en el chico, que es proporcionalmente mucho más grande y que está por debajo de la parnesia costal y no tiene la protección que tiene en el adulto, generalmente tolera muy bien, por la grasa, excepto que sea un flaco muy flaco, tolera muy bien los traumatismos porque está como acolchado por todos lados. En los chicos es más difícil porque son mucho más flacos, no tienen la grasa perirenal desarrollada y fundamentalmente porque más de la mitad del riñón está por debajo del arco costal. Eso siempre y cuando el riñón esté sano. Ahora, cuando hay anomalías preexistentes, como por ejemplo policistosis, dilataciones, estenosis uretropiética, lo hace mucho más vulnerable al riñón a cualquier tipo de lesión. Desde el punto de vista de las lesiones penetrantes, un proyectil de alta velocidad puede producir mucha más destrucción, pero también puede ser un arma blanca en el abdomen superior, en el tórax, etc. Bueno, lo que les comenté recién, el chico es mucho más vulnerable porque es más grande el riñón que el tórax del niño, y entonces inclusive hasta una lesión costal puede seccionar en dos un riñón. Está menos desarrollado, está menos protegido por menos grasa, los músculos son más débiles y todavía tiene más elasticidad el arco costal, entonces hace que pueda trasladarse y lesionar mucho mejor. Más de 5 glóbulos rojos es significativo, sin embargo no hay relación entre el grado y la severidad de la lesión. Hasta el 36% de las lesiones vasculares renales, la hematuria está ausente. ¿Por qué? Porque está seccionado. Entonces, 1 de cada 3 que el riñón está destruido totalmente no tiene comunicación, porque si no filtra, no llega más sangre, por lo tanto, está bloqueado. Hay distintos grados. El grado 1, la contusión renal, que es subcapsular, puede haber hematuria microscópica o macroscópica, los estudios urológicos son normales, el hematoma es no expansivo y no hay laceración del parénquima. Es como un golpe, como un chichón, para que ustedes entiendan, en uno de los bordes del contexto. ¿Ven? Fíjense cómo está ahí, el riñón del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, como tiene como un halo alrededor que lo está recubriendo. No tener el pelo por lo sacar. Para poder verlo. El grado 2, acá hay una pequeña laceración. Es como el primero, chicos, es como el primero, hay una laceración de menos de 1 centímetro, pero que no hay comunicación con la vía excretora, por lo tanto, no hay una manifiesta extravasación de orina. ¿Por qué? Porque todavía está alrededor, pero está contenido. ¿Ven la diferencia, no? Entre el primero y el segundo, ¿lo vieron? ¿Sí? Fíjese que acá el hematoma es mucho más grande y se puede ver alguna extracción a nivel del parénquima. En el grado 3, acá la laceración es mucho mayor de 1 centímetro. O sea, está roto la carne, el parénquima propiamente dicho, sin llegar a romper el sistema excretor. O sea, todavía no llegó a la pelvis renal o a los cálices. Y tampoco hay extravasación urinaria porque como no tiene contacto, es un hematoma que por ahí puede llegar a tener una misma contención por el mismo hecho de estar sin contacto con la vía excretora. Fíjense hasta qué hematoma, y fíjense la fracción que tiene en el polo inferior acá, en la parte medial. Fíjense, el gran hematoma, pero la laceración, pero no llega a la pelvis.
el grado 4, acá ya hay laceración vascular. Hay injuria de la vena o de la arteria con hemorragia contenida. Se puede extender al sistema colector, a la médula, al parénquima, todo. Y acá ya es como que hay una anulación funcional, porque cuando se estira, es como cuando ustedes cortan un elástico. Se va estirando, pero se va afinando. Por eso el paciente no se mueve desangrado. Porque la misma íntima, así como elástico, y cuando vuelve, se retrae. Entonces, sangra todo lo que tiene que sangrar, pero habitualmente se puede contener, porque si no, estos pacientes, el flujo renal es altísimo por volumen minuto, y sin embargo no se mueren todos los pacientes. Fíjense acá, no está la flecha. Y el grado 5 es la abulsión, es cuando ya está directamente arrancado. Es como si yo voy, meto la mano y arranco. Esto se da generalmente en los choques importantes, en los choques de moto, en los que salen despedidos con lesión y directamente se ve con estallido renal. O sea, directamente el riñón está contenido en una gran masa de coágulos, como estamos acá en la tomografía. Está totalmente desvascularizado. ¿Qué método diagnóstico usamos? Bueno, desde la tomografía hasta la radiografía. El gol estándar, para que ustedes vean, acá te muestra cada cosa de lo que puedes encontrar, pero en realidad el gol estándar es la tomografía con contraste. Nunca hay que ir a operar un paciente si no tiene un método diagnóstico previo, porque no vaya a ser que sacan el riñón, que tal vez lo puedan reparar y contralateralmente el paciente no tiene riñón, o sea que es un monorreno congénito. Entonces, por lo menos pasa, por ejemplo, en la guardia del Hospital Clemente Álvarez, todo paciente que pasa por rayos para ver dónde está comunicado un accidente, lo menos que va haciendo en la camilla le van poniendo un poquito de solución iodada y le sacan una placa para ver si hay disminución del parénquima, si hay pérdida de sustancia total y fundamentalmente para ver si el contralateral está sano. Eso es lo que se llama single shot, un disparo solo. Intraoperatorio, si tenemos el arco en quirófano, y si no, pasar previamente, como sacamos cualquier politraumatizado, tenemos que hacer. Por supuesto, lo ideal es la tomografía, pero esto hay que hacerlo sí o sí, porque si no, se nos complica. Sí. Me pone solución iodada sin saber independientemente se sepa si tiene insuficiencia renal. Está muerto el paciente. Ese paciente está muerto. Ese paciente está muerto. Primero que está intubado ya. Por lo tanto, si hace función alérgica, lo puede sacar perfectamente. La suficiencia renal o no suficiencia renal, queremos ver si funciona o no funciona. Estamos hablando que es una emergencia esto. Un politraumatizado, un herido de bala. Tenés que saber dónde está la bala, qué tiene él, si está la aorta. Excepto que tengo la panza abierta así y que te llame y te diga, mira, tengo el retroperitoneo que me está bombando. Ahí va y ve. Pero también tenés que tocar por lo menos el del otro lado. ¿Me entendés? No estamos hablando de algo electivo, estamos hablando de algo de urgencia, de emergencia. Bien. Bueno, un consejo y un dicho. Hay que ser agresivo en cuanto al diagnóstico y expectante en cuanto al tratamiento. Tienen que hacer todos los métodos diagnósticos que tengan a su alcance, todo lo que sea necesario. Porque si ustedes van a operar esto, un hematoma operado es un riñón sacado. Entonces, dependiendo el grado, que afortunadamente muy poco es el porcentaje de los que son grado 4 o grado 5, con un reposo absoluto, con un hematocrito seriado y con un control periódico, con tomografía o ecografía diaria, y con la cobertura de antibióticos podemos llegar a salvar un riñón que en otras circunstancias tendría que estar estufado. Las complicaciones que tenemos siempre con esto son las inmediatas, que son antes de los 30 días, sangrado, infección, absceso, sepsis, fístula, urinoma, y las tardías, la hidronefrosis, la litiasis, la pielonefritis crónica. 5% de estos pacientes pueden tener hipertensión porque se afecta el sistema de renina-angiotensina. O la fibrosa o los signos de lo mismo. Llamar más tarde porque estoy dando clase. Bueno, traumatismo suretral. Entonces, agresivo en el diagnóstico, expectante en el tratamiento.
Por supuesto, a mí anteayer, antenoche, 12 de la noche me llama, hay una paciente con hematoma retroperitoneal, una paciente de 31 años, lúpica, que a las 4 de la tarde le hicieron una punción renal. A las 11 de la noche tenía 26 hematocritos, a las 7 de la tarde. A las 10 de la noche tenía, fíjense, de 7 de la tarde a 10 de la noche tenía 23 hematocritos. Digo, tomografía, gran hematoma así, la paciente ya estaba en proyecto de entrar en insuficiencia renal porque el riñón contralateral ya estaba directamente alterado. ¿En qué terminó eso? En que la fuimos a operar, abrimos y era todo así y el riñón estaba totalmente deshinchado porque no tenía presión y estaba con una fístula sangrando por una anéfica. 31 años, lúpica, anéfica, con insuficiencia renal. O sea, puede pasar perfectamente eso. O sea, pero tenés que hacer todo. El hematocrito sellado tenés que hacer, no el hematocrito. El hematocrito sellado no significa que vos agarrás y le haces uno hoy, uno mañana, no. Tenés que ver el estado hemodinámico del paciente y tenés que pedirle cada 3 horas o cada 6 horas y estar encima del paciente. Porque si no, ese paciente se muere. Cuando yo entré a operarla a las 12:20 de la noche tenía 17 hematocritos. O sea, de las 7 de la tarde hasta las 2:30, o sea, 6 horas y media, bajó 6 puntos. 17 hematocritos. Ahí sí tiene que ser expeditivo. Pero si no, no. Tiene que tener todos los estudios pertinentes para poder ver lo que estamos hablando. ¿Está claro? Bueno, traumatismos ureterales. 1% nomás. Es una suerte no tener esto. Generalmente depende de la localización, por la localización, está muy cubierto, porque está bien entre medio del retroperitoneo, tiene porciones intraperitoneales, porciones retroperitoneales, el pequeño calibre y la movilidad. El 74% de las lesiones se dan abajo. Y la mayoría son iatrogénicas. ¿Por qué? Por cirugía ginecológica en mayor parte. Ustedes tengan en cuenta que la arteria uterina pasa por el lado arriba del uréter. Hay un refrán en la anatomía que damos cuando vamos a hacer anatomía. El agua pasa por debajo del puente, decíamos. Y eso es importante. Dicen que no hay ningún buen ginecólogo que no haya mirado una vez un uréter. Es muy importante, pero también están las lesiones producidas por nosotros mismos, con los ureteroscopios. La ureteroscopía es la introducción de un endoscopio rígido o semirrígido a través del uréter, y muchas veces cuando el paciente tiene un uréter muy pequeño puede haber una evolución o puede haber una perforación cuando uno está tratando un cálculo. Y también en la cirugía general, fundamentalmente en las cirugías oncológicas de tipo MAIS, de rescate, uno puede pegar fundamentalmente del lado izquierdo al uréter porque está el sigmoide ahí nomás. No hay clínica del uréter, fundamentalmente porque pierden orina y porque fundamentalmente el antecedente quirúrgico. Es raro que sea con un trauma, está muy bien protegido. El diagnóstico está haciendo con una tomografía o con un urograma o con una ureteropiografía retrógrada. Entonces se ve la fuga de contraste. Ustedes van a ver, fíjense, ahí tienen el riñón derecho, el izquierdo funciona bien, está mal rotado, fíjense, se ve la vejiga abajo, es una placa que no está bien encuadrada, porque no se ve la totalidad del pubis, lo que hablábamos antes, se ve muy alto, se ve que es longilíneo este paciente, y fíjense cómo se ve a nivel de la mitad del uréter medio. En realidad es el uréter superior, el uréter medio es el que está comprendido entre las alas del sacro, y el uréter inferior el que está por debajo de la cavidad pelviana. Fíjense cómo se ve la trabación de contraste. Ahí. Les decía antes la ubicación del uréter. Uréter superior hasta el ala sacra, uréter medio lo que está comprendido por la parte ósea, y uréter inferior desde el borde inferior del promontorio para abajo. Esto es una lesión directa por arma de fuego, un escopetazo. Ahí casi la agarró, pero fíjense cuántas municiones necesitó para lesionar el uréter. Es raro que un solo trayecto con una sola bala, por ejemplo, lesione el uréter, es más raro. Es totalmente infrecuente esto, ¿no? Pero bueno, fíjense.
Traumatismo vejiga. Señor. Bueno, eso fue explorado porque hubo lesiones múltiples de intestino y se coloca generalmente, se sutura y se coloca un catéter prótesis indoluminal, que se llama catéter doble J o doble pigtail, pues 2 colas de chancho. Y con eso se suturan las lesiones del orificio y cicatriza perfectamente. Pero acá es importante que fue explorado no por la parte lateral, sino que fue explorado por lo otro. Bueno, ¿ven esa vejiga? Está muy llena. ¿Vieron que hay que orinar cada 2 horas? Cuando uno viaja, fíjense ahora por qué. La clasificación de las lesiones de vejiga son extraperitoneales, intraperitoneales o combinadas. El mecanismo, por traumatismo cerrado, la mayoría, 60-70%, por traumatismo directo o abierto, 30% máximo. Según el tipo de lesión, puede haber una contusión, una laceración, heridas parciales, heridas completas, perforaciones o ruptura. Acá tienen también muchas cosas iatrogénicas, por ejemplo, una cesárea. Una mujer gorda que tuvo 2 o 3 cesáreas, cuando van a hacer la tercera cesárea, generalmente está pegada a la vejiga. La quieren despegar y tienen un hematoma, una contusión, que termina muchas veces con una hematuria que se cede simplemente con una sonda. Pero también muchas veces hay un desgarro de vejiga y hay que suturarlo para que eso no vuelva a filtrar. La ruptura vesical se asocia, esto es importantísimo, en los accidentes de tránsito. El 83 al 95% con fractura de pelvis. Y la fractura de pelvis se asocia entre el 5 y el 10% con ruptura vesical. O sea que cuando ustedes tienen un lugar que hay trauma, tengan en cuenta que 1 de cada 10 o 1 de cada 20 pacientes que entran tienen también la lesión de la vejiga, que muchas veces pasa desapercibida y que puede morirse por una infección séptica, si no la estudian correctamente. La lesión extravesical, ¿cómo se presenta? Con dolor hipogástrico, ¿por qué? Porque extraperitoneal, con dolor hipogástrico, con hematuria, dificultad para micción refleja. Si tiene la ruptura de la uretra asociada, va a haber imposibilidad de orinar porque está seccionada. Y cuando veamos ruptura de uretra, les voy a explicar cuál es el mecanismo por el cual se produce esa lesión. Y si hay ruptura de uretra, también va asociado con uretrorragia, que no es hematuria. Uretrorragia es sangre por uretra. Hematuria es sangre en orina. A veces va con lesión vaginal o rectal, que va asociada el 60% de los chicos, el 60% de los adultos y el 15% de los niños. Esto muchas veces en los accidentes muy grandes o en los empalamientos. La ruptura intraperitoneal se da más en los niños que en los adultos. La extraperitoneal se da más en los adultos que en los niños. Generalmente es por trauma directo o por un trauma penetrante. ¿Por qué se produce la ruptura intraperitoneal? El mecanismo más importante es porque la vejiga está llena. Si la vejiga está llena, tiene mucha más vulnerabilidad a romperse que si está vacía. Por eso en las campañas de tránsito no lo explican esto. Te dicen, vaya y camine una vuelta al auto. No, vaya y orine. Porque vos vas tomando mate y te vas de la cama a arreglarte tomando mate, te tomaste un termo de mate y la vejiga la tenés así. Y no va a aguantar después cuando estás llegando a correr a caminar para poder ver si podés orinar. Y eso es un problema. Y acá hay un equilibrio que está dado por la estabilidad de la pelvis. Ustedes saben que la pelvis son huesos, por los ilíacos, el sacro y el pubis, con las ramas isquiopubiana e isquiática, y que está cerrado abajo por el periné. El periné tiene 3 capas, pero la capa media, la aponeurosis perineal media, es tegumentaria. O sea, no es muscular, es aponeurótica. Y eso es lo que hace que tenga en equilibrio. Es como si fuera el techo de una carpa de circo. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Con un solo palo en el medio está tensa. Lo mismo pasa por abajo. Por eso en las mujeres se da el prolapso cuando tienen muchos hijos. Porque se abre tanto y se dilata tanto que en un momento cede. Es como un techo de chapa que tiene maderas que se están erosionando. Lo mismo pasa con la aponeurosis perineal media. Entonces tiene el equilibrio entre el pubis, el sacro y los isquios.
de tal manera de que eso está tenso. La uretra pasa por la aponeuriosis perineal media en el hombre, y eso, cuando se produce una disrupción de alguna de las 4 puntos de apoyo más importantes, tracciona y actúa al final de guillotina. Y eso es lo que lesiona la uretra. Por eso se produce uretrorragia y una retención aguda de orina, porque no puede orinar más, y la próstata que está en forma inclinada se bascula para adelante y la uretra se va para atrás, y todo este espacio se llena con un gran hematoma. Ese es el mecanismo por el cual la asociación importante entre lesiones de vejiga, lesión de uretra y fractura de pelvis. Sumado a eso, si tenemos una vejiga que está totalmente llena y que encima un niño o un borracho, como me ha pasado una vez, se cae cuando estaba entrando la red sobre la mesa de jardín que era de metal, le rompió la vejiga. Cuando está llena, ahí sí se puede romper hacia el intraperitoneal. Por eso se da más en los chicos, por las caídas de los niños. O cuando el paciente golpea, por ejemplo, con el volante del vehículo, o cuando se cae en forma directa. Mecanismos de acciones totalmente distintos para una que para otra. En cambio, la otra dijimos que era una sensación sorda, no podía orinar si estaba lesionada la uretra o no. En cambio, en la intraperitoneal tenemos una peritonitis. Lo que tenemos es una defensa, tenemos el principio de una peritonitis urinosa si no nos damos cuenta. Pero no tiene ganas de orinar porque toda la orina se vuelca al peritoneo. Por lo tanto, el tipo no tiene un globo vesical. Hablo del tipo porque realmente son varones, las mujeres es mucho más fácil de solucionar. Imagínense que a 2,5 centímetros tenemos la uretra, le ponemos una sonda y hacemos todo el diagnóstico. Puede entrar en shock, pero también tiene un bien dentable si vos lo dejas correr con las horas. El diagnóstico es con la citografía del relleno a alto volumen, o una tomografía con citografía de alto volumen. ¿Qué significa esto? No le pongan 100 centímetros cúbicos, no. Llenen bien la vejiga y miren bien para ver por dónde filtra. Y fíjense si se tiñe la asa por afuera, dando la forma para pensar si es intraperitoneal o extraperitoneal. Porque si no hay un traumatismo cerrado, y yo estoy seguro de que no tiene lesión intraperitoneal, el tratamiento es dejar que descanso a la vejiga con la sonda vesical. En cambio, ante la duda, tengo que ir y explorar quirúrgicamente. Debe realizarse siempre la citografía en cualquier traumatismo que venga el paciente con una hematuria macroscópica o con fractura pelviana. En lesión penetrante en glúteos, pelvis, abdomen inferior o cualquier grado de hematuria. Cualquier paciente que tenga algún tipo de lesión de ese índole, con microhematuria o cuando esté roto el anillo pelviano. O sea, cualquier lesión penetrante, ya sea vaginal, anal, glútea, hipogástrica, tiene que descartarlo. Y más cuando hay una fractura muchas veces la misma esquina de los huesos, como son huesos anchos, no se fracturan linealmente, se fracturan de forma espiculada y eso puede lesionar la vejiga. Desde dentro una bala, es un paciente con una bala que le entró por el glúteo y quedó alojado dentro de la vejiga. Una 9 milímetros, ¿verdad? Fíjense la bala cómo se ve en la tomografía. Fíjense, esto es una ruptura de vejiga y de uretra combinada. Fíjense cómo se va por debajo de la vejiga. El paciente está en retención y cómo se va por debajo de la vejiga, así como si fueran 2 alas. La sustancia de contraste. Esto es una citografía. La citografía se hace siempre y cuando no tenga sangre en la uretra, no tenga uretrorragia. Porque la uretrorragia es contraindicada. La uretrorragia y las enfermedades venéreas, purulentas, con secreción uretral, es contraindicación de sondaje. Porque en la sangre pueden tener una ruptura incompleta y ustedes al pasar la sonda la terminan de seccionar. Punto número 1. Y en el que tiene una uretritis bacteriana pueden producir una prostatitis, una bacteriemia o una infección generalizada. Por eso son contraindicaciones de colocación de sonda vesical. ¿Ven cómo se ve toda la sustancia de contraste alrededor de la vejiga? La parte anterior.
Las lesiones extraperitoneales, drenaje vesical, ya sea con talla o con sonda. Excepción si hay compromiso del cuello de la vejiga o de la uretra, o porque hay fragmento dentro de la vejiga. Si hay un fragmento que está ahí adentro de la vejiga, por más de que sea extraperitoneal, hay que operarlo y cerrarlo porque o se muere de infección urinaria, o de bacteriemia, o de osteoperitis, porque se combinan las cosas. Y en las intraperitoneales, siempre que hay lesión intraperitoneal, no duden, eso va a cirugía inmediatamente. La uretra. Para hablar de uretra tenemos que hacer un recuento anatómico y decir que la uretra tiene dos porciones, una uretra posterior o fija y una uretra anterior o móvil. Y a su vez, la uretra posterior se divide en uretra prostática y uretra membranosa. La uretra membranosa es la que pasa por el lugar donde yo les decía, en la porrosis media, que es lo que se lesiona. Eso que está ahí, la próstata. Esto es el perineo. Y acá está la próstata. Entonces, esta porción que es la membranosa pasa por la porrosis perineal media, que es la que se lesiona, como yo les decía, cuando hay una disrupción del anillo óseo pelviano. Y la uretra anterior, la uretra vulvar y la uretra perineal o péndula. Generalmente son traumatismos no penetrantes, generalmente son traumatismos en inciso dental, generalmente son caídas en contrajada, el albañil que se cae del andamio, el motociclista que choca contra el auto de frente y no se ha despedido, pero frena contra el tanque de nafta. Y los penetrantes son por arma de fuego, arma blanca, y pueden ser también iatrogénicas, como por ejemplo una mala colocación de una sonda. ¿Se acuerdan la dificultad cuando hablamos de retención aguda de orina, el orificio que estaba hacia el costado? Y también puede ser lesiones más raras, pero los trabajadores rurales tienen muchas de estas lesiones, o por empalamiento. ¿Ven? Acá tienen distintas lesiones y distintas manifestaciones clínicas. Fíjense que dependiendo de dónde esté ubicado, van a ver lo que se llama el hematoma en ala de mariposa, porque la fascia de Buck está limitada. Fíjense acá cómo se ve perfectamente la uretra, que está totalmente disruptiva. Hay una disrupción a nivel de la porción con pérdida de sustancia de contraste. Esto es un mecanismo típico de la horcajada, con un gran hematoma de la uretra anterior y el testículo. Eso se llama, ahora van a ver la otra, en ala de mariposa se llama esto, porque está entre la porolosis de Denoville, que es la porolosis pelviana interna, y la fascia de Buck, y entonces se autolimita porque se concentra en esa zona el sangrado. Fíjense acá cómo llega al nivel de la próstata y no pasa a la vejiga porque hay violación total de la uretra. Esto es importante, la correlación, lo que hablábamos antes, entre el tipo de fractura y el porcentaje de lesiones de uretra. Fíjense en el último punto, cuando hay fracturas múltiples de pelvis, 30% de lesiones de uretra. Miren qué importante, pero en la más finita, la más chiquita, 5%. Cualquier fractura de pelvis, 1 de cada 20 pacientes tiene lesión de uretra asociada. Eso es importante tener en cuenta porque los que trabajan en una guardia médica, los que trabajan en una RT, los que trabajan en el campo, no estamos hablando de aplastamiento por tractores, por autos, por todo esto, estamos hablando de cosas útiles. Lo que les decía, ante la sospecha de lesión uretral, nunca hay que sondar al paciente, porque pueden hacer ustedes la iatrogenia de seccionar de todo algo que podría haberse quebrado perfectamente. Y entonces, ahí se nos genera un inconveniente y lo que hay que hacer es una uretrografía retrógrada. Se falta poco, ya estamos, 5 minutitos más. 10 a lo sumo. Siempre que es una uretrografía retrógrada, que consiste en instilar a nivel de la uretra con una jeringa directamente o con una sonda pero introducida hasta la fosa navicular, que es el primer lugar atrás del meato, inyectar sustancia de contraste vía retrógrada para el paciente en 3/4 posición para ver todo el trayecto de la uretra. Si lo ven de frente no van a ver nada, van a ver un solo canto, poner el paciente en oblicuo. Y muchas veces no tenemos lesiones de uretra, pero sí tenemos lesiones de pene. Estas son lesiones de índole sexual.
La fascia de Buck, que es lo que recubre los dos cuerpos cavernosos, también se puede fracturar. Existe la fractura de pene, a pesar de no tener hueso. ¿Y por qué se produce? En una erección, en una torcedura brusca, generalmente en un juego sexual, que se rompe, y lo que hay que hacer, si eso se identifica de forma inmediata, es hacer un Doppler y operar el momento. Porque si no, queda con el hematoma o queda con disfunción sexual porque ese cuerpo cavernoso no tiene la suficiente tensión después, porque queda con esa, a pesar de que cicatriza con una fibrosis. Entonces, como los cuerpos cavernosos tienen que tirar parejo para que una erección en pareja, el que tiene la fibrosis se encoge, entonces se dobla para ese lado. Fíjense como son autolimitados al pene, porque eso es fascia de Buck. No fascia de, chicos, no es fascia de Denoville, es fascia de Buck pura. Bueno, el traumatismo pelviano forma parte, el traumatismo pelviano forma parte de la lesión de uretra, la lesión de vejiga y la lesión de pene. El diagnóstico, entonces, la uretrorragia es importante y es la contraindicación a la colocación de sonda. La hematuria también puede ser, el hematoma perineal, la imposibilidad de orinar, eso ahí sospechen más que nunca lesión total de uretra, y el tacto rectal hay que hacerlo, y en el caso de que haya una lesión con sección total de uretra, la próstata bascula hacia arriba y la uretra hacia abajo. La próstata bascula hacia arriba, entonces cuando uno hace el tacto rectal no la toca, y la uretra bascula hacia abajo, de tal manera de que hace que sea prácticamente imposible la palpación. Traumatismo testicular. Penetrantes y no penetrantes. Vamos a hablar de los no penetrantes. Los penetrantes son todos por lesiones directas, patadas o por armas de fuego o arma blanca. Y los no penetrantes son fundamentalmente accidentes de tránsito también, deportivos o asaltos. Esto es un hematoma limitado al testículo. Acá sí o sí tenemos que hacer una ecografía como método de excelencia, de gol estándar, para ver qué es lo que tiene. Y acá se ve, por ejemplo, en la figura de la izquierda, un hematoma con dilución. Es importante que no esté rota la lujinia, porque si está rota la lujinia es indicación precisa de sutura. ¿Está claro? No estamos hablando de estallido testicular, estamos hablando de un hematoma producto de un traumatismo directo. La construcción del hematoma de acá, la conducta es expectante, excepto si hay pérdida total o parcial de cloro. O sea, si es un hematoma y no está rota la lujinia, antibióticos para cubrirlo, antiinflamatorios y hielo y reposo. En la construcción con laceración de la estructura nerviosa hay que explorarlo. Porque si tiene una laceración, hay una incisión, hay que explorarlo para evitar las complicaciones. Y esto es lo que yo decía, si el hematoma es intraparenquimatoso, hay que ser expectante, excepto al cual ya el tamaño del hematoma supere proporcionalmente al testículo y eso lo vaya a lesionar porque va a ocasionar consecuentemente una fibrosis posterior y entonces ahí estamos obligados a la conducta quirúrgica. Siempre que hay un hematocele severo, hematocele es no lesión de la lujinia para adentro, sino entre la vaginal y la lujinia. Y si es severo, es como un hidrocele complicado, siempre la conducta debe ser quirúrgica. Muchas gracias. Y ahí tienen los